What's up, dog? Oh, hey, James. Are you serious right now? Oh, this mug's a problem for you, is it? I want a rematch right now. Well, if you feel like you're ready. I'm always ready. I met a guy who loves dad jokes, but he doesn't have kids. He's a faux pas. No. I saw an ad for a TV. It said TV for sale. Volume stuck on full. I said, I can't turn that down. It's bad. It's bad. What did Michael Jackson call his denim store? I don't know. Billie Jeans. Billie Jeans. I thought the dryer was shrinking my clothes. Turns out it was the refrigerator all along. My dad's birthday was the other day, just a week ago. So I was handing him his 63rd birthday card, and through tears, he looked at me and said, one would have been enough. 63 cards in a row. All right. When two vegans get in an argument, is it still called a beef? What's up? Are you guys telling dad jokes? I've got a great one. You're gonna love this one, Jonathan. Yo daddy is so old. What are you doing? Man, go find another microwave. Get out of here. Grown men talking here. Churin. Okay, I lost track of how many laughs. Who won? James got this one. Man, you gotta be Yeah. I'm the king. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Continuamos orando por ustedes para que el Señor los cuide, les provea todas sus necesidades y nos podamos ver pronto en la capilla. Pero hoy vamos a continuar con la parte número 5 de esta serie, Jesús Primero. Y antes de comenzar, pues déjame decirte una historia que sucedió aquí en los Estados Unidos. Se llama Watergate. Okay. En junio 17 del 1972, el presidente Richard Nixon estaba postulado para su reelección. Y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para no perder. Y con ese fin, un equipo de cinco operadores, podamos decirle ladrones, fueron preparados para entrar en el Comité Nacional Democrático y robar cierta información. En ese comité nacional, ellos estaban localizados en este hotel que se llama Watergate. Y el plan para esta operación era bien cerrada. No podía haber ningún tipo de fallo. Los ladrones tenían que entrar, trabajar en la cerradura de la puerta y poner una cinta con pega, lo que nosotros decimos tape, sobre el hueco de la puerta y evitar que cerrara. Un pedazo de ese tape tenía que ser puesto en el modo vertical. Y para eso era para evitar que la puerta se cerrara. Un pedazo de ese tape
acuérdense, tenía que ser vertical para que la puerta no cerrara, pero que también a la misma vez fuera invisible para aquellas personas que iban a pasar o podían estar cerca por allí. So, ellos tenían otras personas también con lo que se llama walkie-talkie, unos radios de comunicación, para dejarles saber si venía alguien o si se encontraban en problemas. Bueno, ellos abrieron la puerta y pusieron el pedazo de tape en la cerradura. Solo que el pedazo de tape no era vertical para que fuera invisible para aquellas personas que pasaban. Y lo pusieron horizontal. Por lo tanto, el guardia nocturno o al guardia nocturno se le avisó que habían señales de un robo y este guardia nocturno lo que hizo fue que llamó a la policía. Y el siguiente elemento extraño de este capítulo comenzó una serie de investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucedió fue que él llamó a la policía para que vinieran a averiguar, pero no habían policías oficiales en uniforme para responder a este llamado. Así que la policía desplegó o envió un grupo de oficiales encubiertos que estaban vestidos de vagabundos. Cuando estos oficiales llegaron, esto no preocupó a los que estaban velando porque ellos lo que esperaban eran policías en uniforme, no vagabundos. La policía arrestó a los criminales y por esta causa el presidente Nixon tuvo que renunciar a su posición. Un pequeño error, un tape horizontal en vez de vertical, causó el final de una administración. Estamos hablando de pequeños errores que causan devastadoras o grandes consecuencias. Y por eso es que nosotros estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando para que tú medites, examines tu vida y evalúes si estás cometiendo pequeños errores que te pueden traer grandes consecuencias. Si tienes tu Biblia, vamos a ir al capítulo 3 de Colosenses. Pero antes que eso, déjame hacerte un cuento, otro cuento más, ¿ok? Había un hombre que se puso una máscara, entró a un banco y fue a donde la trabajadora que estaba en el banco, en una de esas casillas, y le dijo, esto es un asalto. No quiero que nadie haga nada, ni haga ningún tipo de business, de transacciones, solamente deben el dinero. Como ella tenía la mascarilla, la muchacha que estaba detrás del encasillado, pues se echó hacia el frente, le agarró la mascarilla y se la sacó. Entonces vio el rostro, vio la cara del muchacho, del que estaba robando. Y él dijo, oh, ¿me viste mi cara? ¡Pah! Le pegó un tiro y la mató. Me dice, ¿alguien más vio mi cara? ¿Alguien más ha visto mi cara? Entonces un señor que estaba al lado con la cara bajita, estaba mirando hacia el suelo y dice, yo no te he visto, yo no he visto tu rostro, yo no he visto tu rostro, pero yo creo que mi esposa, la que está aquí al ladito mío, levantó el rostro y vio tu rostro. Yo no sé, yo no he visto tu cara. Acusó a la esposa que estaba al lado de él. El tipo está loco, ¿ok? Bueno, anyway, si tú tienes la Biblia, vayamos al capítulo 3 de Colosenses. Hemos estado hablando de la herejía de Colosenses, la cual Pablo corrigió al principio de la carta. Y ahora Pablo va a hacer un cambio. Va a ilustrar cómo debemos caminar con Dios. Y acuérdense que la meta de los creyentes en Colosas y también para nosotros hoy día es caminar hacia todo lo que Dios tiene para nosotros. Queremos vivir en ese lugar dulce donde nosotros tenemos paz, gozo, tranquilidad. Queremos encontrar ese lugar de realización, ese lugar donde nosotros caminamos a nuestro propósito, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Hemos sido creados por un Dios perfecto, con un propósito. A propósito, con un propósito. ¿Okay? Y eso es lo que estamos buscando. Y en el capítulo 1, Pablo está de acuerdo con la idea de por qué. ¿Por qué en el ministerio? ¿Por qué nosotros estamos en el ministerio? Sí, y fuimos a Colosenses capítulo 1, versículo 28, pero la segunda parte de ese versículo que dice, queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Nuestro trabajo es educarte, guiarte,
motivarte a que tú busques a Cristo. Por eso esta serie se llama Cristo Primero. Si tú pones a Cristo Jesús primero en tu vida, pero no solamente en tu vida, sino en todas las áreas de tu vida, tú vas a conseguir empezar a caminar y buscar esa madurez espiritual para tomar decisiones correctas, acercarnos cada día más a Él. Él se acerca cada día más a nosotros. Entonces nosotros lucimos, caminamos, hablamos y tomamos acciones. Nos comportamos de la manera que Cristo Jesús se comportó. Y por causa de eso nosotros podemos ser, por causa de Cristo, podemos ser presentados perfectos ante Dios Padre. Ahora, mientras miramos este capítulo 3, aquí veremos que se produce una transición interesante. Había un punto anterior en el primero y el segundo capítulo. Ahora cuando entramos al tercero, él cambia de una teología a una ética. Él cambia de un punto a otro. ¿Por qué él cambia del punto a otro? Pues porque nosotros cuando vamos a Colosenses 3, pues vamos a ver que él está hablando de otras cosas que nosotros tenemos que remover de nuestra vida. Pero no solamente remover, nosotros tenemos que también vestirnos, traer a nosotros. ¿Okay? Vamos a Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 17, y después nos veremos entonces la próxima semana. Pero mira cómo comienza con el versículo 17. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hay un motivo por el cual, y entonces lo vamos a desarrollar. Él dice que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba con nuestro corazón, pero también con nuestra mente, con el espíritu, pero también con nuestra mente. Él dice que busquemos las cosas de arriba, con el espíritu. Pongan la mira en las cosas de arriba, con tu mente. Piensa en las cosas de arriba, lo que tú quieres obtener, qué está esperando por ti allá. Esos grandes beneficios, esas grandes recompensas que nosotros vamos a trabajar aquí, no, como que a veces no vemos nada, pero sin embargo se están acumulando allá en el cielo para cuando nosotros lleguemos, nosotros poder recibir esa recompensa. Y sabemos, yo solamente quiero acordarte, que nosotros vamos al cielo por causa de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Nosotros no podemos trabajarlo, ganarlo, comprarlo, solo por Cristo Jesús. Pero las recompensas que nosotros vamos a tener allá arriba es por lo que nosotros hicimos aquí en la tierra con lo que Dios nos ha entregado. Miremos el versículo 3 que dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cristo es el todo para nosotros. Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es el que nos redimió, Él es el que nos puso correctos o rectos ante Dios Padre. Nosotros tenemos que buscar a Cristo cada día más y más. Y si ponemos atención en esto, en los versos 1 al 4, Él resume la mayoría de la idea teológica del capítulo 1 y 2 allá en Colosenses. Y acuérdate que Colosenses es un libro de teología, de lo que nosotros creemos, pero también es ética, de cómo nosotros vivimos moralmente. El enfoque de nuestra vida debe ser cristológico, que se centra en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Él siempre, y sabemos cuál fue lo que nosotros decimos que Cristo, todo, tenemos nada. Cristo, sin nada, lo tenemos todo. Okay, esa es una ecuación que nosotros tenemos que tomar en consideración. De hecho, como ves, él usa el título de Cristo 4 veces en estos 4 versos. Y si nosotros podemos traducir de griego la palabra Mesías, en hebreo quiere decir el ungido. El ungido. Cristo es el ungido. Tu vida no está basada en esta vida. No, todo lo que tú vas a adquirir aquí, todo lo que tú vas a poder cumplir aquí, se queda aquí. Estamos tratando de buscarle, poner nuestra mira allá en el cielo, en lo que es eterno. Y esta vida no se enfoca aquí, se enfoca en la eternidad. Y en quien Dios te ha creado para ser. Una vez más, Él te creó con un propósito y Él quiere que tú llegues a tal lugar
Y Él te va a ayudar para que tú llegues a ese lugar. Esta vida es para la eternidad, la que nosotros estamos viviendo. Tan pronto nosotros aceptamos a Cristo Jesús, todo cambia. Empieza una vida nueva. Empezamos nosotros a buscar lo que es eterno y no lo que es temporero. Sí. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración es que esto es un proceso. Esto de caminar hacia la madurez o a la santificación no es algo que sucede al instante de un momento a otro. Esto es algo por vida. Cada día vamos cambiando más y más. Cada día el Señor, el Espíritu que mora dentro de nosotros empieza a cambiarnos poco a poco, dejando todas las cosas que son incorrectas, adquiriendo todas las cosas que a Él le agradan. Y eso es lo que nosotros queremos hacer por medio de esta serie. Tú no haces una oración y después haces lo que tú quieras porque se siente bien en ese momento. No, tú tienes que experimentar, tú tienes que examinar si lo que tú estás haciendo es correcto. Pero yo quiero que sepan que ahora vamos a ver un cambio de lo que nosotros queremos, la teología, a lo ético, cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Y es algo bien práctico, esto es algo sencillo que lo podemos hacer. Esencialmente, cuando hemos sido instruidos a quitarnos algo. Lo que nosotros decimos que lo tenemos que tomar por muerto o tener por muerto en nosotros, pero que también nos pongamos algo. Pero miremos el próximo verso, que es el número 5, que dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Eso es cuando nosotros tenemos ese afán de adquirir muchísimas posesiones y tenerlas y no poder compartirlas o no querer compartirlas con otras personas. Esa es idolatría y Él quiere que nosotros no hagamos estas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Que los valores de nosotros, las costumbres, las prácticas de nuestra vieja naturaleza pecadora, cada una de ellas son familiares, porque hemos vivido allá por mucho tiempo en esas costumbres, ¿ok? Todo esto nosotros lo hemos experimentado y hemos sido tentados para retener para guardar o retener algunas de ellas. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, pero a veces todas esas cosas que nosotros hacíamos antes, cuando vivíamos en el mundo, antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, todos esos hábitos y costumbres, nosotros a veces queremos retenerlas y guardarlas para nosotros porque se hace sentir bien. Estuvimos mucho tiempo haciendo todas esas cosas, pero a veces se nos hace difícil salir de ellas, pero se nos ha instruido que pongamos por muerto nuestro cuerpo a la fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Porque si nosotros no hacemos esto, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Entonces vamos a ir al versículo 6 porque nos dice que si nosotros no nos alejamos de eso, si nosotros no nos despojamos de esas cosas, algo va a suceder. En el versículo 6 Pablo le dice a los colosenses y nos está diciendo a nosotros también, dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, de esas cosas que acabo de mencionar. Solo hay una contestación para el pecado y es la ira de Dios. Pero nosotros hemos sido bendecidos porque Él nos ha elegido y Jesús pagó esa penalidad por nosotros. Pero entonces, ya que eso está hecho, ¿por qué entonces quedarnos en el pecado, en el ambiente de pecado? Sí, hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ni tampoco puede controlarlo porque Cristo Jesús lo venció en la cruz y nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora es el tiempo de nosotros sacar todas esas costumbres de nuestras vidas. El versículo 7 dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Sí, cuando Cristo Jesús vino ya nosotros no teníamos ya todas esas cosas fueron removidas. No podemos ir y buscarlas otra vez. Lo que tenemos que hacer es dejar de vivir en ese estilo de vida que vivíamos antes cuando estábamos en ellas. Sí, aquí es donde todos nosotros estábamos. Pero Jesús, en su amor y su misericordia, vino y fue a la cruz representándonos a cada uno de nosotros. Versículo 8 dice, pero ahora,
Desechen también todo esto, la ira, el enojo, la malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre. Hemos desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y se han revestido o se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Sí, a lo mejor ustedes tal vez se están preguntando o me están preguntando, yo, ok, Juan, yo entiendo todo lo que acabas de leer, entiendo esas dos listas, entiendo todo el punto que tú estás tratando de exponer, pero entonces no me has dicho cómo yo puedo sacar esto o deshacerme de estos hábitos. Pues lo único que te puedo decir es esto, que el punto más importante es a la cruz, a los pies de la cruz. Allí tú puedes ir y decirle, Señor, yo tengo estos hábitos, pero se me hace tan difícil salir de ellos. Se me hace tan difícil. Trato, pero caigo. Trato, pero caigo. Me arrepiento. Ve a los pies del Señor. Dile todas las áreas que en realidad tú estás batallando, peleando contra ellas. Y lo tienes que hacer diariamente hasta que los puedas vencer. Después que los puedan vencer, ni tan siquiera pienses en ello. No permita que esos pensamientos vengan otra vez a tu mente, sino que por medio de tu Espíritu Santo tú continúes controlando todos esos hábitos que tenías anteriormente. Versículo 11 dice, en esta renovación no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Si Cristo es todo en ti, Él toma control de todas las áreas de tus vidas. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber y aceptar es que el Evangelio, las buenas nuevas, destruyen paredes que dividen, paredes que te pueden dividir o separar del Señor. Primeramente, eso es lo más importante. Tú quieres estar bien cerquita de Él, pero también de otras personas. El Evangelio no remueve nacionalidad, género, tribu u origen. No importa de dónde tú vengas, mientras tú estás cerca al Señor, el Señor pone ese amor, ese espíritu dentro de ti y empieza a hacer un cambio de adentro para afuera. El Evangelio elimina el odio y saca todo lo que divide o separa. Si el Evangelio celebra la diversidad de la creación de Dios en una manera que edifica, que unifica, mientras nosotros alabamos a un Dios creativo. Él creó todas las cosas, Él nos creó diferentes, pero los creó con un motivo, especialmente para que nosotros nos amemos los unos a los otros de la manera que nosotros somos. Aquí en Mana nosotros decimos que la iglesia estaba destinada a ser una iglesia sin paredes, sin barreras, nada. Se supone, y yo quiero dejar saber que aquí en Mana el servicio en español tiene las puertas abiertas para cualquier persona, no importa de dónde tú vengas. Entonces, todo esto que hemos leído es lo que se supone que nosotros nos quitemos, que lo tengamos por muerto en nuestras vidas, pero nosotros no solo vamos a remover, nosotros vamos a recoger y nos las vamos a poner. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a recoger y qué es lo que nos vamos a poner? Bueno, pues entonces vamos a seguir leyendo el versículo 12 que dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, aquí es donde tú estás, este es quien tú eres. Mi oración es que tú puedas entender esto y lo entiendas aquí en la cabeza y que puedas vivir ese tipo de vida, pero de aquí del corazón, buscando las cosas de arriba. Tú has sido separado. Esto es la santidad, lo que quiere decir santidad. Tú has sido hecho junto con Dios. Tú has sido justificado. Tú eres amado. No tienes que añadir nada. Eres completamente conocido, completamente amado. Dios está emocionado contigo y eso es gracias a Dios. Tú has alcanzado ese lugar por causa de Cristo Jesús. Y porque has sido elegido, separado y amado, nosotros podemos
citarnos, pero añadir ciertas cosas en nosotros. Y para más decirte, son 11 de ellas. Y las voy a leer y voy a explicar un poquito de cada una de ellas. Si seguimos leyendo, acuérdate que dice, la iglesia no tenía paredes, se suponía que no tuviera paredes. Pero si seguimos leyendo, dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13 dice, soportándose unos a otros. Así como tú has recibido gracia de parte de Dios, de parte de Jesús, entonces nosotros necesitamos ser personas que demos esa misma gracia que hemos recibido. Continuamos leyendo, dice, y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, ese es el deber de nosotros, perdonándonos rápidamente. No permitas que se mantenga esa queja en tu mente y en tu corazón. Dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Jesús dijo esto, él mismo lo dijo en Mateos, capítulo 6, versículo 14, que dice que si tú le perdonas los pecados a otra persona, Dios te perdona los tuyos. El 14 dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Sí, por eso es que nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para que ese amor nosotros lo podamos demostrar con otras personas. Sobre todo estas cosas, vístanse con amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esas 11 bendiciones, son 11 hábitos que nosotros debemos de adquirir y poseerlos y retenerlos, ponerlos por obras en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que Jesús está buscando. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses y a nosotros hoy día. Cada persona quiere estas 11 cosas. Que esas cosas sean los que nos definan a nosotros, digan quiénes nosotros somos. Queremos que por lo menos una combinación de ellas en la tumba cuando tú mueras. Juan, o por ejemplo, Juan era amoroso, tenía paz, tenía gozo, él perdonaba rápidamente. Todas esas cosas, era un hombre perdonador. Todas esas cosas es lo que Pablo quiere en cada uno de nosotros. Queremos una combinación de ellas. Entonces, ¿cómo me puedo vestir de esto? Bueno, solamente te voy a dar 4 de ellas, 4 claves para poder lograrlo. Primero, por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué primero por medio del Espíritu Santo? Porque mientras más tú trates con tus propios esfuerzos, no lo vas a poder lograr. Vas a fallar más. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo que te cambia de adentro hacia afuera puede hacer que tú puedas tener esa relación con el Espíritu Santo. No podemos hacerlo nosotros mismos. Imposible. Entonces, número 2, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Tenemos que buscarla, tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Y después pequeños grupos. ¿Por qué pequeños grupos? Porque en pequeños grupos es donde nosotros nos relacionamos con otras personas. Aprendemos, usamos nuestros talentos. Ahí es donde nosotros reímos, donde nosotros lloramos, donde nosotros oramos unos por los otros, donde nosotros nos aceptamos así como somos. Los pequeños grupos nos edifican y nos acercan al Señor. Y entonces la número 4 es dar alabanzas, pero con acción de gracia. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias por haberme elegido. Gracias por haberme sanado. Gracias por haber perdonado todos mis fallas, mis pecados, mis dificultades. Gracias por ayudarme a vivir cada día más. Gracias por ayudarme a dar testimonio de quién tú eres en mi vida. Primero tenemos que hacer algo. Cada una de estas listas me acuerdan Gálatas capítulo 5. Lo que vamos a hacer es esto. Pon el dedo en Colosenses. Entonces pasa a Gálatas capítulo 5 y lo vamos a leer. Que dice de esta manera. Después regresamos a Colosenses. Dice Gálatas 5, versículo 19 al 23. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra cuales
les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, esto es muy importante, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para entonces hay un cambio. Entonces dice, pero el fruto del Espíritu, el que vive, mora y que está cambiándote de adentro para afuera, es esto. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Comienza con el amor, Dios es amor, y después control propio. Ya que tenemos a Jesús, hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que dejarlo que él obre y nos cambie poco a poco para nosotros poder tener ese amor. Segundo, empezar a tener un gozo, una paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, ser paciente con aquellas personas que no son iguales que nosotros. Benignidad, bondad, ser bondadosos con aquellos que están en necesidad y los vemos y tenemos, pues entonces, casi siempre nosotros decimos que lo que yo tengo no es mío, le pertenece a quien lo necesita. Nosotros somos bondadosos y somos fieles. Fidelidad al Señor primeramente y después los unos a los otros. Entonces somos mansedumbre, tenemos que mantener esa paz, ser mansos, dominio propio, amor y dominio propio. Todas esas cosas que se han mencionado las podemos hacer por causa del amor. Porque nosotros escogemos el tener dominio propio tan pronto vengan todas esas tentaciones que el enemigo quiere poner en nuestras vidas para fallar y después poner pensamientos en nuestra vida que somos hipócritas, que decimos una cosa y hacemos otra. No. No podamos permitir que Él obre de esa manera, porque dice que contra tales cosas no hay ley. No es imposible que te lleven ante juicio o que se separen de ti por causa de que tú eres un amor, por causa de que tú eres paciente, por causa de que tú perdonas rápido, por causa de que tú eres bondadoso. No, contra tales cosas no hay. Debemos de buscar el fruto del Espíritu Santo. Y lo que estamos buscando es el fruto de ese Espíritu Santo que more en nosotros. Para poder tener el fruto del Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo viviendo y trabajando en nuestras vidas, buscándolo diariamente. No es una vez a la semana, una vez al mes o de vez en cuando. Entonces, cuando lo buscamos todos los días y entregamos nuestro día, nuestra vida al Espíritu Santo, Él toma control y empieza a cambiar. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo, escuchar su voz y no solamente conocerlo y escuchar su voz, sino ser obedientes, responder a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ok, pues vamos a regresar ahora, Colosenses, una vez más al versículo 16 que dice, la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Dice Jesús, dijo, la palabra de Dios es la verdad. Y eso lo vimos en Juan capítulo 17, versículo 17, que él le oró al Padre por sus discípulos diciendo que los santificara por medio de su palabra. Y su palabra es la verdad. Si la palabra de Dios cambia tu vida, pero la cambia de dentro hacia afuera. No solo necesitas estar en tu vida, pero por eso es que nosotros necesitamos estudiarla, necesitamos meditar en ella, practicarla o poder aplicarla a nuestras vidas. Sí, es maravilloso cómo la palabra te ayuda, te corrige y te informa y hace mucho más, empieza a cambiarte. Tú no vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues solo. No, tú vas a necesitar a alguien. Tienes que hacerlo con otras personas. Si tú caminas solo, se te va a hacer difícil. No vas a poder lograrlo. Pero cuando tú te unes a otras personas, ellos empiezan a ayudarte a ti. Tú tienes una parte. Tú eres parte de un equipo, tú eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. Tú tienes un papel que desempeñar en ayudar a otros y otros tienen un papel que desempeñar tratando de ayudarte a ti. Busca tu vínculo, busca ese grupito de varones guerreros que oran, que se ayudan unos a los otros y se dan palabras de aliento, estudian la palabra y hacen todo lo necesario para que nosotros podamos seguir creciendo. Es importante que nosotros busquemos conectarnos con otras personas. Si seguimos leyendo, dice
que con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros, dice, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Esto es una alabanza por medio de tu vida, con canciones, a lo mejor con el librito que tú coges y haces notas de lo que el Señor te ha revelado, alabando a Cristo por medio de alabanzas, del estilo de vida. Sí, tienes que entender que hay un tremendo poder cuando nos unimos corporalmente a alabar a Cristo Jesús, a nuestro Padre Celestial. En tu alabanza personal, cuando tú estás en la casa, estás limpiando, estás caminando o estás solo, entonces tú empiezas a meditar en la palabra y a alabar y a cantarle y dejarle saber de que tú en realidad lo amas. ¿Sí? Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que estar agradecidos. Y por agradecimiento nosotros hemos decidido cambiar y alabar y dar testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Si eso pasa a ser algo natural en nuestra vida. Cuando tú estás en la cruz, la alabanza con agradecimiento es una respuesta natural. Sí, quitémonos todo aquello que es del mundo. Esto no quiere decir que no goces en el mundo, que disfrutes tu vida aquí. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que tú tienes que quitarte es todo aquello que no está de acuerdo con la palabra del Señor. Y pongámonos esas virtudes, esos valores que provienen de la naturaleza de Jesús. So now, ya que hemos escuchado lo que tenemos que remover, también hemos escuchado lo que nosotros debemos de ponernos. Nos quitamos y nos revestimos con esas bendiciones, los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero que tú tomes en consideración, hagas un estudio de tu vida y tú decidas qué es lo que está interfiriendo o poniendo una pared entre tú y el Señor. Cuando tú haces eso, te aseguro, y vas a la cruz, vas a los pies de la cruz, le entregas todos esos hábitos que antes tenías. Yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a ayudar a poder vencerlos. Y jamás y nunca van a tener poder sobre ti, ni te van a controlar. Tú vas a tener ese control propio. Tú vas a adquirir ese fruto del Espíritu Santo. Háganme un favor, inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú los cuides, los guardes a todos aquellos que han visto este video. A todos aquellos que te están buscando, que en realidad quieren sentir tu presencia en sus vidas. Padre, revive ese Espíritu Santo, revive el gozo de la salvación. Padre, bendícelos, cuídalos y protégelos. Que lean tu palabra, que mediten en ella, que la pongan en práctica en sus vidas. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y así con sus ojos cerrados, rostro bajado. Si acaso hay alguien que ha visto o ha escuchado este mensaje y es un poquito confuso, no lo puedes entender completamente, pues yo solamente te pido que hagas esta oración conmigo, aceptes a Jesús como tu Salvador. Y desde ese momento en adelante te prometo que el Espíritu Santo va a remover todo pecado de ti, te va a hacer correcto, justificado ante Dios Padre. Y Dios te va a ver por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús va a esconder tu vida en Él. Y vas a estar bien. Haz esta oración conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz por mí, cargando mis pecados, mis enfermedades, mi sufrimiento. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes a seguirte desde este momento en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, en la pantalla hay un número que dice yo levanté mi mano. Envíanos un mensaje a ese número y déjanos saber que tú hiciste la oración. Entonces nosotros nos pondremos en contacto contigo. Te ayudaremos a que crezcas una base fundamental fuerte con la palabra del Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana.